A todos los oyentes de Radio Renacer España damos un saludo con mucho cariño en el nombre del Señor, y a todos aquellos que escuchan este tiempo de devocional, buenos días Señor, este tiempo de estudio de la palabra de Dios a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. La bendición de poder estar con ustedes en este tiempo. María del Socorro Mosquera desde Torremolinos, con la bendición de mi esposo, el pastor Carlos, pues tengo el privilegio de poder compartir con ustedes esta meditación de la palabra del Señor. Les recuerdo a los que están en YouTube, dar me gusta, denle un clic ahí al dedito arriba, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y comparta este link en sus redes sociales, en su estado de WhatsApp, con sus familiares, con sus amigos, para que podamos llevar la palabra que edifica, que sana, que trae vida a unas personas que usted y yo no conocemos, pero en este mundo de las redes sociales pues se va llevando y podemos llegar a muchas otras personas. Estamos en este tiempo meditando en el libro de Proverbios, una gran bendición, es un manual práctico para nuestra vida. Hemos aprendido que es un libro que debemos estudiar con nuestros hijos, con los niños, con los jóvenes, para entregarles herramientas, principios y verdades, para que ellos sean personas temerosas de Dios, con rectitud en su corazón, para que ellos aprendan normas de vida para que les vaya bien. Pero también este libro es una bendición para nosotros, los que ya no estamos tan jóvenes, pero que todavía tenemos la oportunidad de corregir lo que veníamos haciendo mal y de crecer en este conocimiento de la sabiduría, de la inteligencia y de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que bienvenidos a este tiempo. Pedimos la dirección, la presencia del Espíritu Santo en estos minutos mientras leemos la palabra y meditamos en ella. Que sea palabra de Dios, no palabra de hombre, la que venga hoy a nuestras vidas. Así que en el nombre de Yeshua vamos a estudiar en este momento en el capítulo 3 de Proverbios, versículos del 1 al 18. Dice la bendita palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Continuando entonces con este hermoso estudio del libro de Proverbios, nos encontramos aquí en el capítulo 3, una conversación bastante interesante de un padre con su hijo. Un tiempo de esos profundos de edificación de un papá con su hijo. De hecho, el primer versículo de este capítulo 3 comienza diciendo: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Le está hablando el padre
a su hijo. Esto nos muestra esa ternura, ¿no?, con la que un padre se esfuerza por entregarle a su hijo herramientas para la vida, así como lo hacemos nosotros con nuestros hijos terrenales, pues lo hace Dios con nosotros. Recordemos que a la luz de la palabra, ese hijo del que Dios habla es Israel, ¿cierto? Israel es su hijo, su primogénito, y el pueblo de Israel fue llamado y le fue entregado el proteger y enseñar las leyes divinas a todas las naciones. Yeshua, nuestro Señor, nuestro Redentor, es el unigénito, es el Hijo superior. Él es otra cosa, porque algunos dirán, bueno, pero es que el Hijo de Dios es Yeshua. Él es Dios, Él está más alto. Aquí estamos mirando cómo Dios le da instrucciones a sus hijos aquí en la tierra, y cómo Dios enseñó a Israel, pues igual usted y yo somos enseñados hoy. Así que eso es una enseñanza para los hijos, no para los extraños. Eso es una enseñanza para todo aquel que tiene por padre al Dios eterno. Ese hijo que está dispuesto a guardar los mandamientos, a guardar la palabra, ese hijo que está dispuesto a obedecer, a poner por obra la verdad. Recordemos que en Oseas capítulo 11 versículo 1 dice la palabra: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dice en Oseas 11:1. Entonces ahí se ve cómo ha sido reconocido Israel como hijo de Dios, y cómo en el capítulo 1 versículo 8 del libro de Josué el Señor da esta instrucción: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Instrucciones de un padre para su hijo. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. No te olvides de mi ley, y sea tu corazón guardando mis mandamientos. O sea, es una enseñanza que no se queda solo en que la escuchemos hoy, sino que estas palabras queden guardadas en nuestro corazón y que sean la herramienta, la verdad sobre la cual esté fundamentada nuestra vida. Dice el versículo 2: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Recordemos que aquí vamos a ver en el libro de Proverbios condiciones y sus recompensas, ¿no? Una condición acompañada de su recompensa. Y entonces, cuando nosotros como hijos no nos olvidamos de la ley del Señor, sino que guardamos sus mandamientos en nuestro corazón, pues viene esta consecuencia: largura de días. Esta es la promesa de retener y guardar esos mandamientos. Esta promesa está en un sentido, dice largura de días y años de vida. En la primera parte podríamos entenderla como que se aumentan los años, vamos a vivir muchos años, ¿cierto? Vamos a ser de larga vida sobre la tierra, pero además del número de años que nosotros podamos vivir aquí, también debemos entender que los mandamientos de Dios, la sabiduría de Dios, nos hacen crecer en experiencia, en un conocimiento supremo que nos hace a nosotros sabios. Yo recuerdo cuando estaba en mi juventud, en el ministerio universitario, a mis 22, mis 23 años, el pastor, el líder que nos guiaba en ese tiempo, nos decía: ustedes aquí estudiando la palabra de Dios y dedicados al servicio en la casa de Dios, no pueden ser contados, pues no pueden ser contados como los jóvenes normales de su edad en la calle. Ustedes, cuando se pueden comparar con un joven normal de su edad, un hombre que no conoce al Señor, ustedes tienen la sabiduría de una persona de 40, de 50 años, y nosotros decíamos: wow, nunca nos imaginábamos eso.
Pues aquí la palabra de Dios lo está diciendo. Esta promesa hace que se aumenten nuestros años de experiencia, la experiencia del anciano de días, la experiencia de nuestro Señor y Dios. Y además trasciende a la vida eterna, ¿no? No solamente largura de días, los años que podamos vivir aquí en la tierra, sino que nos habla de la vida eterna, porque ¿qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17? En el versículo 3 decía el Señor Yeshua, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua a quien has enviado. Entonces, este conocimiento de Dios trae a nuestras vidas el guardar sus mandamientos, muchos años sobre la tierra, pero más que muchos años en la tierra, es crecer en experiencia, en conocimiento, en sabiduría y trascender a la vida eterna, que es conocer al Dios verdadero. También dice en este versículo que la paz será aumentada, ¿cierto? Largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Recordemos que la palabra paz viene en el hebreo shalom. Shalom significa seguro, bien, feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad, salvo, victorioso. Es una palabra que tiene un significado muy amplio. Pero también paz viene del verbo pagar, que en hebreo es leshalem. Y este verbo significa pagar algo, lo que quiere decir que se ha completado una transacción, que no falta nada, que está completo. Es como que te entregan algo, tú entregas el dinero a cambio y no quedas con ninguna deuda. Entonces, lo que también entendemos en este versículo es que si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, vamos a estar completos. No tendremos necesidad ni falta de nada. El apóstol Pablo también lo dice en una de sus cartas, que nosotros estamos completos en él. Dice, la plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en él. Que no tendremos necesidad ni falta de nada, porque hemos alcanzado, llegamos a la madurez, al propósito total al que el Señor nos ha llamado en la vida. Dice el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Miremos la profundidad de este versículo. Lo que te dice es que en todo momento nosotros tengamos primero misericordia. Misericordia en hebreo es la palabra gesed, que es bondad, piedad, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, clemente, consolar. Quiere decir entonces que cuando nosotros vamos en este camino de conocer a Dios, el Señor nos dice que siempre busquemos hacer el bien con acciones y con palabras. Siempre busquemos gesed, la bondad, la misericordia, la benevolencia, la benignidad, hacer lo bueno y hablar lo bueno. Aquí nos encontramos que nos pasa que podemos ser amables con la gente de afuera, pero con los que viven con nosotros, a veces nos ponemos ásperos, nos ponemos duros. Las relaciones con las personas dentro de nuestro entorno familiar dejan de ser amables porque nos acostumbramos a estar el uno con el otro. Aquí la Biblia nos enseña a que esa misericordia, esa bondad en el hablar y en el hacer nunca se aparte de nosotros. Luego de la misericordia habla de la verdad. La palabra verdad significa todos los atributos de la palabra de Dios. Recordemos que la verdad nos ha sido revelada en la palabra de Dios. La verdad que nos hace libre. La verdad no es algo que hoy sí es, mañana no es. La verdad es absoluta y plena. La verdad simplemente es sin atajos. Por eso entonces nosotros debemos esforzarnos en hacer siempre lo que es verdadero. Esforcémonos en conocer la verdad, en crecer en verdad y así nosotros poder transmitir la verdad
a nuestros hijos, a nuestro entorno, a todo aquel que esté en contacto con nosotros y que así lo demande. Hemos aprendido que la misericordia y la verdad tienen que ver con el estudio de la Torá, con el estudio de las Escrituras. Así que entre más estudiemos nosotros la palabra de Dios y profundicemos en ella y la pongamos en práctica en nuestras vidas, más conocimiento vamos a tener de la verdad y de la vida eterna, que es Dios mismo. Entonces, vamos a tener misericordia enseñando la verdad a otros. Es la más alta misericordia que nosotros podemos mostrarle a una persona. Nosotros podemos regalar mercado, regalar ropa, regalar zapatos, dar dinero para suplir una necesidad, pero la misericordia más alta que usted y yo podemos hacer por una persona es llevarla a conocer al Dios verdadero. Es enseñarle la sabiduría que viene de Dios, es mostrarle el camino de la salvación, el camino de la verdad, porque recuerde que más que el cuerpo vale el alma. El cuerpo muere, el cuerpo es no es trascendente, el cuerpo está dado para que nuestra alma viva aquí en la tierra, pero cuando este cuerpo se muere, nuestra alma trasciende la eternidad. Entonces la misericordia más grande que usted y yo podemos hacer por una persona es enseñar la verdad. Además nos dice que no se aparten la misericordia y la verdad. También nos da una instrucción: átalas a tu cuello. Atar la misericordia y la verdad a nuestro cuello significa que todo lo que hablemos vaya impregnado de misericordia y de verdad, porque pensemos qué tenemos nosotros en el cuello. En el cuello nosotros tenemos los órganos que hacen que podamos hablar. Aquí tenemos la faringe, está la laringe, están las cuerdas vocales, ¿verdad? Cuando una persona tiene que pasar por una cirugía en esta parte del cuerpo, una de las instrucciones, de las advertencias que dan los médicos es: puede quedar con dificultades del habla. Es muy posible que pierda la voz o que quede con dificultades para hablar. Entonces, por eso dice: átalas a tu cuello. Tiene que ver con la forma en que nosotros hablamos, con el emitir palabras, ¿cierto?, que salen de nuestro cuello. Y luego nos dice: escríbelas en la tabla de tu corazón. Y esto quiere decir que nosotros no solamente vamos a expresar palabras huecas, sino palabras que de verdad están arraigadas dentro de nosotros. Una cosa es venir a repetir un discurso y una cosa muy diferente es hablar desde lo que hay guardado en nuestro corazón. Enseñar lo que para nosotros ha sido y está siendo vida, está siendo revelacional, es mi experiencia. Yo puedo hablar de muchas cosas aquí que se quedarán en meras palabras, pero cuando esa palabra de Dios ha bajado a mi corazón y yo puedo hablar de mi experiencia con el Señor, es otra cosa. Hay una profundidad tremenda en ello, y de eso nos está hablando aquí. Átelas a su cuello y guárdelas dentro de su corazón. Téngalas bien guardadas en su corazón, que sean parte de su propia vida. Dice el versículo 4: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Muchos tenemos miedo a que los demás piensen de nosotros, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes tienen mucho temor del qué dirán. Nosotros llegamos a una edad donde uno puede decir: yo ya no vivo por lo que otros piensen de mí. Y tenemos que llegar a esa madurez de saber que yo tengo que esforzarme más por agradar al Señor que por agradar a los hombres. Y cuando en mi corazón estoy dispuesto a agradar a Dios, a hacerlo todo por agradar a Dios, pues como consecuencia yo voy a hacer lo bueno, voy a tener actos de bondad, pero no me voy a coartar en la libertad de vivir mis principios y de ser auténtico en mi vida, porque lo primero que busco es agradar a Dios, no guardar imagen delante de los hombres, no vivir por apariencia. Entonces muchos le tienen miedo a lo que otros piensan de ellos, ¿verdad? Entonces, para no tener que andar con una doble vida,
para no tener que esforzarnos tan tremendamente para que los demás tengan una buena opinión de nosotros, pues entonces vamos a interiorizar la palabra de Dios en nuestro corazón, para que lo que salga por nuestra boca y lo que hagamos con nuestra vida vaya impregnado de verdad, de compasión y de misericordia, y que sea esa como la norma en nuestro diario andar. Porque de la misma forma en que yo quiero ser tratado, tengo que tratar a los demás. Si yo no tengo ese conocimiento en mi vida y ese esfuerzo y esa disposición de ser amable, de hacer lo bueno, pues muy difícilmente yo voy a recibir eso de otras personas. Ser amable no implica ser débil. Es posible ser amable y tener firmeza en mi vida, pero siempre tener compasión. Recuerde que la Biblia nos enseña a ser compasivos. Nosotros no podemos creernos más que los demás porque estamos recibiendo este conocimiento. Yo no puedo mirar a los demás por encima del hombro porque he crecido, porque sé, porque le sirvo a Dios, porque tengo una posición dentro de la iglesia o dentro del lugar donde estoy. No. Entre más humildad, más amabilidad, más sencillez, más firmeza puedo tener yo en mi vida, ¿vale? Más carácter puedo llegar a desarrollar, pero sin perder en mi vida la compasión, el amor y la misericordia por los demás. Que yo pueda abrir mi corazón para ser yo en mi caminar con Dios, no aparentar lo que nosotros no somos, no vivir por una apariencia solamente por querer agradar a los demás. Aquí nos habla de que habrá gracia y buena opinión ante los ojos de Dios primero y luego ante los ojos de los hombres. Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta palabra prudencia en hebreo es biná, B-I-N-A, biná. Y biná, prudencia, es entendimiento, comprender, cordura, entender, entendido, inteligencia, ser prudente, ser sabio. Lo que nos quiere decir este versículo es que no nos basemos solamente en nuestro propio discernimiento acerca de lo que es bueno o lo que es malo, porque nosotros no tenemos todo el conocimiento pleno, ¿verdad? Aquí lo que nos está diciendo el Señor es busca el consejo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Venga a las Escrituras. Antes de tomar una decisión en la vida, venga a las Escrituras. Antes de decir sí o decir no, pregúntele al Señor. Todos nosotros debemos estar rodeados de consejeros, de personas sabias con temor de Dios que nos puedan dar un consejo sabio cuando nosotros no sabemos qué hacer en determinada circunstancia. No podemos creer que porque yo soy el pastor de la iglesia, porque soy el pastor de jóvenes, porque yo llevo tanto tiempo aquí o porque yo soy el papá o yo soy la mamá, entonces yo ya me las sé todas y lo que yo digo es ley. No. Recordemos que no dejamos de ser seres humanos, hay humanidad en nosotros, hay debilidad en nuestra carne. Todavía estamos, ¿cómo se dice?, influenciados por muchas cosas externas y algunas internas guardadas en nuestro corazón que nos podrían llevar a equivocarnos. Entonces no podemos ser tan tercos, llevados de nuestro parecer. Tenemos que aprender a ser otra vez humildes, sencillos y buscar el consejo sabio. No tome decisiones sin consultar con Dios. Mire, una cosa que nos pasa mucho a los que caminamos en la fe es que tenemos una situación, oramos, pero no esperamos a que Dios responda. Entonces yo conozco un chico que me gusta, me agrada, y yo vengo y le digo, Señor, yo vengo a poner delante de ti la vida de Pepito Pérez, porque me gusta, porque me siento enamorada, y yo te pido, Señor, que me digas si él va a ser mi esposo, y gracias por este muchacho. Y me levanto y digo, como yo ya oré, pues entonces este es. ¿En qué momento permití que Dios me respondiera? He venido a su palabra. ¿Qué me dijo Dios en la Biblia? He buscado al pastor que guía mi vida, al consejero, he hablado con mis padres, a quien le he preguntado. Eso nos pasa mucho a nosotros. Creemos que con orar ya tenemos la respuesta. Tenemos que orar, estudiar la palabra y tomar consejo de los sabios para no equivocarnos. Por eso el Señor nos dice aquí,
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa reconocerlo a Él en todos nuestros caminos? Significa reconocer la soberanía de Dios y la supremacía de Dios en todo lo que nosotros hacemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, en todos los caminos. Y hay momentos en el día donde usted dice, pero bueno, y en esto, ¿yo cómo involucro a Dios en esto? Por ejemplo, a nosotros se nos recomienda que debemos dormir 8 horas diarias. Es lo que necesita el cuerpo para renovarse y la mente para descansar. O sea, la tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Pensemos en esto. La tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. ¿Cómo puedo yo involucrar a Dios en mi tiempo de dormir? Es como extraño, ¿verdad? Pues hay la manera de hacerlo. Nosotros sabemos que tenemos que descansar para cuidar nuestra salud. Entonces yo me voy a hacer responsable de mi descanso porque soy responsable de la salud del cuerpo que Dios me dio y de la mente que Dios me dio. Entonces voy a respetar mis tiempos de descanso. Me voy a preparar para un buen descanso. Entonces no voy a hacer cenas pesadas tarde de la noche. No voy a estar pegado de las pantallas, del ordenador, del televisor, del teléfono, por lo menos 1 hora antes de irme a la cama, ¿verdad? Voy a buscar todos estos consejos que sabemos para tener un buen descanso, para que mi tiempo de descanso sea de verdad un tiempo renovador, para que yo me pueda levantar temprano a estar en la presencia de Dios y poder cumplir el propósito para el cual Dios me ha llamado. Porque si yo me quiero levantar temprano a orar, me tengo que acostar temprano, porque voy a respetar mis 8 horas de sueño, por ejemplo. ¿Cómo puedo implicar a Dios en algo tan trascendental en mi vida como comer? ¿Cómo hago yo para meter a Dios en mis tiempos de comida? Dios nos ha dado unas instrucciones muy claras en su palabra acerca de lo que se debe comer y lo que no. Y muchos de nosotros hemos aprendido, y si usted no lo sabe, estamos aquí para ayudar, los cuidados que hay que tener con la dieta. Entonces hay que tomar cierta cantidad de agua, hay alimentos que no nos convienen, hay que controlar los carbohidratos, hay que saber comer la proteína, hay que saber comer las frutas, hay que saber combinar los vegetales, ¿verdad? Hay que respetar los tiempos de cocción y una cantidad de directrices a la hora de organizar nuestras comidas. Entonces yo pongo mis caminos, mi tiempo de comer y de alimentarme delante del Señor porque quiero agradarlo a Él, porque necesito estar sano para yo poder cumplir el propósito para el cual Dios me ha llamado, y así sucesivamente con todas las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, como lo vamos a reconocer en todos nuestros caminos, Él va a estar en todo. Nosotros no somos perfectos y nos equivocamos todavía en muchas cosas. Pues lo bonito que dice aquí el Señor es que Él enderezará mis veredas. Si en este camino de yo querer agradarlo en todo y tenerlo como primero en todo, cometo alguna equivocación, Él se encargará de enderezar eso, de ayudarme a corregir lo que hice mal y aquello en lo cual me equivoqué, porque conoce mi corazón, que le he dado el primer lugar a Él, al Dios eterno, a mi Padre bueno en mi vida. Luego dice en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y tiene que ver mucho con el versículo anterior. No te apoyes en tu propia prudencia. Y aquí nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Busque consejo, busque la palabra, estudie la escritura, conozca la verdad, pida ayuda. Usted tiene problemas en su matrimonio, tiene dificultades con sus hijos, usted tiene dificultades con su área económica, pida ayuda. El Señor ha puesto alrededor nuestro personas capacitadas que nos pueden ayudar. El Señor nos ha dado conocimiento en muchas áreas, en la nutrición, en el ejercicio, en el cuidado de las finanzas, en cómo organizar un presupuesto, cómo sanear las finanzas personales y familiares. Tenemos una cantidad de consejeros alrededor, personas que se han especializado en muchas áreas y que tienen temor de Dios, que quieren agradar al Señor y pueden darle un consejo sabio. Entonces, aprenda a recibir con agrado, con gratitud
los consejos. Ahora usted reciba los consejos y póngalo todo delante de Dios, porque es que a veces también nos encontramos personas que nos dicen cosas que a la primera suenan muy bonitas, pero que a la larga no tienen que ver con la verdad, ¿cierto? Tampoco voy a decir, entonces todo lo que me digan, eso voy a hacer. No. Primero nos dijo el Señor que nos confiemos de Jehová. Él tiene que ser el que guíe todo. Y Él traerá la palabra a través de los consejeros a mi vida. Y nos va a dar ese discernimiento y esa sabiduría para entender de todo lo que nos ha llegado, que de lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos menospreciar a nadie, porque a veces en la Biblia dice que si nosotros nos callamos, hasta las piedras pueden hablar, ¿no? Y nosotros incluso podemos escuchar ideas buenas de un niño, de un joven. A veces los adultos pensamos que los jóvenes no. Hace poco tuvimos aquí en casa a mi sobrina, algunos de ustedes la conocieron, y nos ayudó muchísimo, porque habían cosas del ministerio que decíamos, ¿cómo lo hacemos? Hablando de los jovencitos y tal, y escucharla a ella a sus 18 años, con su poca experiencia, pero desde la realidad de lo que se vive ahora, nos dio unos consejos buenísimos y nos ayudó con cosas muy interesantes. Entonces no podemos despreciar el consejo. Y esto para los jóvenes. A los jóvenes poco les gusta que se les aconseje, que se les muestre la vida, que se les enseñen las cosas. Los jóvenes creen que el papá y la mamá ya son unos viejos decrépitos que no saben nada y andan, creen que se las saben todas. Es una característica de los jóvenes, ¿no? Dentro de su inmadurez. Jóvenes, aprendan a escuchar, busquen consejo. Ustedes ya tienen la capacidad más o menos de entender quién le puede dar un consejo bueno y quién en realidad lo único que busca es llevarlo de cabezas a la perdición, ¿verdad? Dice el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra refrigerio tiene que ver con la sangre que nutre los huesos. Recuerden que dentro de los huesos está la médula ósea, que es donde se produce la sangre. Y es algo recíproco. El hueso produce la sangre, pero se alimenta de los nutrientes que llegan a través de la sangre para estar fuertes. Entonces, este pasaje nos dice que si no somos sabios en nuestra propia opinión, sino que tenemos temor de Dios, eso va a hacer que nosotros nos perfeccionemos y seamos cada vez mejores, porque necesitamos perfeccionarnos y por eso tenemos la oportunidad de aprender del Señor y aprender de otras personas de su experiencia. Por esa razón, cada vez que alguien nos dé un consejo, debemos apreciarlo y agradecerlo, aunque a veces no nos guste. A veces encontramos cosas en la Biblia que no nos gustan, pero es lo que necesitamos. Y hay personas que nos dicen las cosas como tan fuertes que uno dice, no me gusta lo que me dijo, no me gusta, pero es lo que necesito. Entonces, ¿qué quiero? ¿Que me hagan la pelota y me digan lo que yo quiero oír? ¿O que una persona sabia y temerosa de Dios me diga la verdad? A ver si puede ayudarme a corregir mi camino y tomar una decisión correcta, ¿verdad? Entonces, aún físicamente, nosotros vamos a recibir sanidad, porque mire, vamos a ser libres de la ansiedad, vamos a ser libres del temor. El temor, la inseguridad nos genera a nosotros unos aumentos de una hormona que se llama cortisol. Ese cortisol es la hormona del estrés. Y cuando usted y yo estamos preocupados, angustiados, con la pensadera, con esa indecisión, esa hormona se dispara. Y un subidón de cortisol puede tardar hasta 8 o 10 horas para que baje del cuerpo. O sea, usted hoy por la mañana tuvo un subidón de cortisol, una situación estresante, algo que lo llevó al límite. Usted puede estar todo el día afectado por el cortisol y el cortisol enferma el cuerpo, estresa el cuerpo. Entonces miremos cuán importante es para nosotros recibir la sabiduría de Dios que trae paz, porque esa paz aún será comunicada a nuestros huesos, a todo nuestro ser,
medicina es para nosotros. Luego dice en el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y aquí el padre le está enseñando a sus hijos acerca de la bendición del dar. ¿Qué son los lagares? Los lagares eran esas tinas grandes donde se ponían las uvas para machacarlas y producir vino. Recuerde que se metían ahí sin zapatos y machacaban las uvas con los pies y así extraían el zumo de las uvas para hacer el vino. Dios aquí nos da una promesa de abundancia, pero para eso nosotros tenemos que dar, ¿cierto? Y es la ley de la siembra y la cosecha. Si usted no da, ¿qué va a recibir? Todo número multiplicado por 0 da 0. ¿Sí o no? Entonces, aunque está prohibido poner a prueba a Dios, nosotros no podemos poner a prueba a Dios. Hay una excepción en las Escrituras a esa prohibición, y esa excepción la dio el profeta Malaquías y respecto de las ofrendas, las primicias y los diezmos. Entonces, si tú y yo ponemos a Dios en primer lugar en el área financiera de nuestras vidas, de Él vamos a recibir gran abundancia. Él va a proteger nuestras finanzas. Mire, en este momento se habla de una, podemos decir, es una crisis financiera, un desastre financiero, una catástrofe financiera a nivel mundial. Se habla de una gran hambruna. Estamos viviendo una carestía terrible. Vamos al supermercado y uno no sabe qué poner en el carrito, ¿cierto? Y eso asusta. Pero cuando usted y yo ponemos al Señor en el primer lugar en nuestras finanzas, a nosotros no nos va a pasar nada. Mire, les cuento de manera de testimonio. Llevamos ya un año con esto de las tarifas de la luz. Y la gente llora y se queja y se angustia porque no tiene con qué pagar unas facturas horribles de energía eléctrica. ¿Sabe cuánto pagamos aquí en mi casa de energía cada mes? Y somos 4 adultos que vivimos aquí. No llegamos a 50 euros. No llegamos a 50 euros. ¿Quién es el que guarda nuestras finanzas? El Señor. Aquí no nos falta nada. Yo voy a completar 3 meses de baja médica. Y estuve 2 meses sin recibir sueldo. Y en nuestra casa no ha faltado nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que en el área financiera Dios es primero. Antes de pagar el alquiler, de comprar la comida, de pagar los servicios, aquí nosotros llevamos a la iglesia lo que le corresponde al Señor y lo damos con mucha alegría, porque nos alegra que haya alimento en la casa de Dios para que la palabra de Dios no falte. Poderles llevar a ustedes este devocional cada día, hay que pagar la luz, ¿cierto? Aquí hay que invertir en equipos para que esto funcione bien. Es un tiempo que se invierte y todas estas cosas se tienen que pagar con dinero. Hay que pagar los lugares donde nos reunimos cada semana como familia en la fe, como iglesia, porque hay que pagar y hay que pagar los servicios y los impuestos que nos demandan por tener esos lugares funcionando. Entonces es motivo de alegría y de gratitud y decirle, Señor, tú eres primero. Entonces viene esa abundancia de Dios a nuestra vida. Y esto es una ley que está implícita en la naturaleza. Un ejemplo muy bonito es la capacidad que nos ha dado Dios a las mujeres de amamantar a nuestros hijos. ¿Qué nos dice el médico cuando damos a luz? Pegue el bebé del pecho, porque entre más succione su bebé, más estimula la glándula mamaria y más leche va a producir. Si usted no pega a su bebé del pecho, la leche se acaba. Entonces, entre más leche le doy a mi hijo, más leche producen mis mamas para que a él no le falte el alimento. Mire qué bonito. Entonces vamos a reconocer al Señor y esto se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, que aprendan a reconocer a Dios en su área financiera, porque escrito está, dad y se os dará. ¿Se acuerdan que dice en el Evangelio? Medida buena, apretada, remecida, será la recompensa que el Señor nos dé. Nos darán en nuestra mesa.
porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice el versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No te enfades cuando tengas que ser corregido. No te molestes cuando eres disciplinado, eres reprendido. Aquí dice no te fatigues, y fatigarse es estar harto. El hebreo es kutz, y eso significa abominación, aborrecer, es tener como odio, aborrecimiento, porque la corrección no es una falta de amor, sino por el contrario, es un gran amor para que nosotros seamos mejores personas. ¿Por qué los padres disciplinamos a nuestros hijos? Porque los amamos y no queremos que les vaya mal en la vida. Esta semana en nuestras reuniones estuvimos hablando de la disciplina y veíamos las razones por las cuales debemos disciplinar a nuestros hijos. Y disciplinamos por amor. Dios nos corrige a nosotros por amor. Usted identifica cuando un adulto es el padre o la madre del niño, no porque le besa y le ama. Cualquier adulto puede coger un niño y darle un abrazo y darle un mimo y hacerle un ñuñuñu. Cualquiera lo puede hacer. Pero cuando usted vea que lo están corrigiendo, que le están dando varita, que le están llamando la atención, usted dice, ese es el papá, esa es la mamá. Porque nadie corrige hijo ajeno. No falta el atrevido por ahí que lo haga, ¿no? Entonces todos podemos dar un achuchón, pero la disciplina la da el padre a su hijo o la madre a su hijo. ¿Por qué? Porque le ama. Entonces no vamos a menospreciar la disciplina. No se enoje cuando su pastor le tenga que llamar la atención por algo que usted está haciendo mal. Porque su pastor en la iglesia donde usted se congrega no creo que tenga el mal corazón de querer venir a destruir su vida. Sino que tiene que hablarle y a veces en un tono fuertecito a ver si usted entiende. ¿Por qué? Porque le ve cómo su vida se está destrozando. Porque ve que su vida no va bien y que se está perdiendo la bendición y que usted no es feliz. Y que eso se le puede convertir en cualquier otra situación a peor. Entonces no podemos aborrecer el castigo, no podemos aborrecer la disciplina. Tenemos que entenderlo como esa bendición de ser amados al punto de que se invierta en nosotros el ser corregidos. Dice el versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La sabiduría que viene de Dios, los mandamientos de Dios, la verdad de Dios es mucho más valiosa que el dinero. Es mucho más valiosa que las posesiones. Nosotros vivimos en una época en que la gente lo que busca es tener más dinero. Y trabajar y hacer negocios y trabajar. Pero tener sabiduría, tener inteligencia y entendimiento, que es mucho más valioso, que perdura para siempre, que trasciende la eternidad, a eso no le damos el valor. Entonces no dedicamos tiempo a buscar a Dios porque es que tengo que trabajar. Entonces yo no vengo a la iglesia el miércoles a orar, no tengo tiempo porque estoy trabajando. Y su pastor le convoca para tener un tiempo de pastoral, para enseñarle la palabra, orar con usted. Usted no tiene tiempo porque está muy ocupado, porque está haciendo las riquezas. Y se llega al fin de semana y está tan cansado de trabajar que entonces no va a la iglesia porque está muy cansado. O fue que se cogió otro trabajo de fin de semana. Porque lo que le ofrezcan lo coge por hacer más dinero. ¿A dónde queda la sabiduría? ¿A dónde queda la inteligencia? ¿A dónde queda esa riqueza que nadie nos la puede dar sino el Señor? Hay un salmo que dice, creo que el Salmo 128 lo estudiamos hace poco. Si el Señor no edifica tu casa, en vano trabajan los que edifican ese hogar. No importa si tú trabajas 24 horas diarias. Si el Señor no es el que edifica tu casa, eso de nada te sirve. Lo único que estás haciendo es alimentar animalitos y darle un techo a unos animalitos, pero no estás edificando una familia. Al contrario, funciona si tú eres inteligente y te organizas, ¿vale? Y sacas el tiempo. Entonces vas a ver un fruto de vida diferente, no solamente en ti, sino en tu familia, en tu casa.
No nos podemos ir al otro extremo, entonces ya no voy a trabajar, no, porque en la Biblia dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Y por la pereza se pierden las oportunidades y por la negligencia se nos van muchas bendiciones de la mano. En nuestra vida tiene que haber equilibrio. En nuestra vida tiene que haber equilibrio. Y tenemos que vivir por principios, por prioridades. ¿Quién es la prioridad? ¿Amas tú más las riquezas que al Señor? ¿Sabe qué es lo más tenaz? Que nos matamos trabajando. Vivimos en función del dinero. Y ninguno de nosotros es millonario. Ninguno de nosotros es millonario. Y entre más tenemos, más ahogados estamos. Yo no tengo tiempo para hablar con mi pastor porque tengo mucho trabajo. Yo no tengo tiempo para mis hijos. Yo no tengo tiempo para entrar en amores con mi esposa, con mi esposo. No tengo tiempo porque tengo que pagar la hipoteca. Cuando termine de pagar esa hipoteca, ¿con qué familia va a disfrutar usted esa casa? ¿Con qué familia la va a disfrutar si no va a tener familia? ¿Con quién va a disfrutar todo eso si no ha construido lo que en realidad tiene que construir? Entonces vale más la sabiduría, el temor de Dios, que las riquezas y la vanagloria. Aquí nos vuelve a hablar en el versículo 16. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. La mano derecha está asociada con una mayor fuerza, porque generalmente la mayor parte de las personas somos diestros. Entonces la mano derecha desarrolla más fuerza que la mano izquierda, ¿cierto? Pues la fuerza más grande que viene de la sabiduría de Dios es la que nos da vida eterna. Y en nuestra mano izquierda, que es más débil, están las riquezas y la honra. O sea, la palabra y el conocer la sabiduría de Dios también te va a hacer vivir una vida más enriquecedora, una vida de más honra y más satisfacción, pero eso no es lo primero. Lo más fuerte es la sabiduría. Lo más fuerte es la vida, la verdad. Para que cuando Dios te bendiga con las riquezas y te dé honra, tú no te apoyes en eso, sino en la verdad de Dios. Entonces la riqueza y la honra van a perdurar, ¿verdad? Entonces, pensemos en esto y meditemos en esto. Entre más sepamos nosotros diligenciar nuestra vida, ocuparnos de una manera sabia la vida, va a ser más alegre, va a ser más productivo, va a ser más sano todo lo que nosotros vivimos. Vamos a tener más deleite. La máxima plenitud de satisfacción en la vida es vivir conforme a la palabra de Dios. A diferencia y en contraste con todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Fama, dinero, reconocimiento, un placer momentáneo. Lo que nosotros recibimos de parte de Dios va a traer paz, una paz que perdura, una libertad que perdura. Entonces, yo le invito a que, como dice el versículo 18, que la sabiduría es árbol de vida, a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen, pues acerquémonos al árbol de la vida. ¿Se acuerdan que en el Edén habla del árbol de la vida? El árbol de la vida es Dios mismo, revelado a nosotros a través de su palabra. Amado Padre, te damos gracias por darnos esta palabra en este día, por enseñarnos estas verdades que transforman nuestro ser. Una vez más, Señor, delante de tu altar pedimos perdón por todas las equivocaciones que hemos cometido a través de los años por no conocer, por no saber. Te damos gracias por venir a nosotros en este tiempo con esta palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarla en nuestro corazón y ponerlo por obra, para que todo lo que hablamos y lo que hagamos vaya impregnado de sabiduría, de verdad, de misericordia, de bondad, Señor, que nosotros podamos ser ese reflejo de quién eres tú, Señor. Que nosotros podamos, Padre de los cielos, amar tu presencia, tu palabra, más que todo lo que rodea nuestras vidas, entender que nuestra fortaleza, nuestra paz, aún nuestra salud física, la encontramos en ti, Señor. De ti viene todo lo mejor a nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entregar el tiempo que sea necesario, a dedicar el tiempo, las fuerzas, Señor, con alegría en nuestro corazón,
para ser edificados, para ser enseñados, Padre. Que aún en nuestra área financiera tú seas el primero. Que con alegría, Señor, nosotros traigamos de lo que tú mismo nos has dado a tu casa, Señor, para que siempre haya disposición de que tu palabra sea extendida para nosotros, para nuestros hijos, para tantas personas, Señor, que no tienen quien les hable y que solamente tú puedes usar cualquiera de todos estos métodos para llegar a ellos con la verdad de tu palabra. Señor, yo te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje hoy, Señor. Gracias por edificar nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por enseñarnos que eres tú el que edifica la casa, que eres tú el que bendice nuestras vidas, que eres tú el que nos sacia de todo bien. Oramos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Rey y Señor. Amén y amén.